el próximo 10 de enero. Pero también, 10 días después, el cambio geopolítico en el mundo con la reasunción en términos democráticos en esta oportunidad de Donald Trump en los Estados Unidos. Y también con algunas definiciones, empezando a mostrar las cartas, el flamante presidente de los Estados Unidos con respecto a la política internacional que va a tener su mandato a partir del próximo 20 de enero. ¿Qué sucede con Groenlandia? ¿Qué sucede con Canadá? ¿Qué sucede con la frontera con México? Son algunos de los aspectos que vamos a empezar a debatir, en especial con algunas definiciones que tuvo el propio Donald Trump y este mapa que hacíamos referencia antes con Maxi, ¿no? Este mapa que circuló en las redes sociales, el propio Donald Trump haciendo la anexión en cierta forma como Estado número 51, haciendo la referencia de Canadá como parte de Estados Unidos, y el textual, eliminar la frontera artificialmente trazada entre Estados Unidos y Canadá, sería una gran ayuda para la seguridad nacional. También la referencia que decía de el Canal de Panamá. Atención, ¿no? El canal de Panamá construido por los propios Estados Unidos, luego cedido en 1999 a Panamá. ¿Y qué sucede con este aspecto clave, ¿no?, del propio Donald Trump? Estamos con Diego Velar, ex embajador. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué anticipa, qué avisora esta decisión o por lo menos estos movimientos estratégicos de Donald Trump? Bueno, él es un gran negociador de real estate, del negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, si hay una propiedad que vale 1000, él larga diciendo que vale 100. De ahí arranca y después negocia. Ha utilizado toda su vida la metodología de la negociación más dura. Acá larga así, ¿no? Larga con un nivel de agresión hacia propios y ajenos, los socios más importantes de Estados Unidos, los rivales más importantes, ya sea China amenazando con 60% de aumento de las tarifas, a Canadá o México, sus socios más inmediatos, con una suerte de chiste, supongo, de anexión de Canadá y apriete a México, plantear la anexión por cuestiones de seguridad nacional de Groenlandia, comprándosela a Dinamarca, que es la propietaria de ese enorme territorio helado. Y por otro lado, plantear lo mismo con el Canal de Panamá, por cuestiones de seguridad, reanexar fue propiedad. Lo hicieron el canal, inventaron Panamá en su momento, y finalmente la administración Carter le cedió por $1, hubo un precio simbólico de $1, la propiedad y administración del canal a la República de Panamá. Todas estas señales, amenazas a Europa: si no me compran más productos, le voy a cerrar la frontera o les voy a agregar también tarifas. Es decir, una actitud muy desafiante en relación al mundo, insisto, tanto de aliados como de rivales. Pero tuvo ya réplicas, ¿no? Respuestas solamente, sí, no solamente supuesto. En Estados Unidos, en Canadá, por en México, supuesto, la propia Dinamarca incluso, ¿no? Todos han reaccionado muy negativamente. Nadie esperaba del país que lidera al mundo occidental y lidera la Alianza Atlántica, etcétera, este tipo de actitudes. En esto viene una versión corregida y aumentada del Trump que ya conocíamos en términos de exageraciones, de estilo, etcétera. Esta es una versión inédita. Veremos cuánto de esto se cumple, pero en principio llama mucho la atención esta inauguración en el marco de semejantes amenazas. ¿Y esa amenaza incorpora la cuestión militar? Estamos hablando de mensajes, de señales en sí, esta sin nueva lugar a etapa de duda, Estados Unidos. Pero porque solamente una superpotencia con ese poder militar puede arrogarse esta soberbia, esta forma amenazante, si no es un superpoder. Si no, diría, ¿con qué autoridad habla? Bueno, sin lugar a dudas, la primer potencia económica y militar del mundo puede hacer eso. No se supone que deba hacerlo. Pareciera ser que debería hacer todo lo contrario. Diego, esto es lo que tenemos. Sí. ¿Cuál crees que es el punto de equilibrio? Porque vos, como decías, es la estrategia de Donald Trump de pedir 10 para después quedarse con 5. ¿Y qué implicancias tiene en lo internacional? Porque con este ánimo expansionista avalaría a potencias como Rusia y a Vladimir Putin, a Xi Jinping y China, por ejemplo. Bueno, esto es lo curioso. Yo diría que quizás el dato más llamativo es la presencia de una especie de casi vicepresidente ejecutivo en Elon Musk, que es una figura que yo vengo siguiendo su X,
Él compró Twitter, lo transformó en X, y era un partícipe muy escaso de su propia red. Ahora lo hace todos los días y en el mismo tono o peor que el propio Trump en términos de amenaza. Ahora, el dato curioso es que el mayor socio que tiene Elon Musk es el Estado chino. Él produce y vende más Teslas en China que en todo el resto del mundo. Y con un dato no menor, especialmente de una ideología de achiquemos el Estado, todo a lo privado, terminemos las regulaciones, que el Estado chino le subsidia el 50% del costo de los Tesla que fabrica en China. Es decir, hay una sociedad muy estrecha. En este punto tendríamos que pensar si realmente Elon Musk es el caballo de Troya de Trump en China o el caballo de Troya de China en Estados Unidos. Recién mencionabas... Es un rol rarísimo, ya la figura en sí mismo, esta figura ejecutiva con este poder, con este estado ofensivo que utiliza en sus propias redes. Y lugar de encuentro finalmente, porque yo creo que tanto China como Estados Unidos, pese a que Estados Unidos tiene 3 veces capacidad ofensiva militar que China, sobra con ese tercio que tiene China para que si se desatara un conflicto militar nuclear no queda nada en el planeta. O sea, no hay posibilidad de triunfador, aunque haya uno más fuerte que el otro. Por lo tanto, ambos contendientes amagan, pero están muy conscientes que ese amagar es para negociar y no para desencadenar un conflicto. Ahora, cuando esto se calienta tanto de pico, hay que saber que hay peligros, porque hay zonas de contacto, zonas de peligro, hay una 7ª flota americana que patrulla todos los días el mar de la China, no hay una flota china patrullando cerca o vecina a California, por ejemplo. Entonces, pero vimos una experiencia en la primera presidencia de Donald Trump similar con Corea del Norte, seguramente te acordás, y después desescaló y terminaron en amigos con por eso Kim Jong-un, yo ¿no? creo, y yo sigo casi toda la prensa internacional, y les puedo decir que rige en general, en los mayores editorialistas y comentaristas, ese estado de zozobra. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto de estos 100 va a ser 1? ¿Cuánto va a ser 50? ¿Cuánto va a ser 30? Realmente nadie lo sabe. O sea que es un estado de confusión muy grande en el cual largamos este 2025 que creo que nos va a deparar muchísimas sorpresas. Recién mencionabas, Diego, X, Twitter para nosotros todavía, y un video que sorprendió mucho ayer, el aterrizaje de este avión en la propia Groenlandia. ¿Quién viajaba allí? Donald Jr., el hijo de Donald Trump, ¿no? Después desmentido en términos del motivo por el cual estaba en Groenlandia, en el avión Trump, pero sin lugar a dudas en términos de gestos internacionales, es todo un mensaje. Pero también habló el propio Donald Trump y dijo esto al respecto, ¿no? He oído que la gente de Groenlandia es MAGA. Mi hijo, Donald Jr., y varios representantes viajarán allí para visitar algunas de las zonas y lugares de interés más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se va a beneficiar enormemente cuando se convierta en parte de nuestra nación, Estados Unidos. La protegeremos y la apreciaremos de un mundo exterior muy cruel. Hagamos que Groenlandia, y no América, la incluye como American Break Again, sea grande otra vez, ¿no? Y te pregunto porque en términos militares estratégicos, estamos hablando de Dinamarca, que forma parte de la OTAN, ¿no? Alianza estratégica de Estados Unidos. Es un socio muy importante. Dinamarca es un pequeño país, pero muy importante, sin lugar a duda. Socio importante de Estados Unidos, de la OTAN. ¿En qué términos pueden recibir un mensaje de este tipo? Esto es una agresión. El tuit en sí mismo es una agresión. A mí me parece extrañísimo este tipo de lenguaje, pese a estar acostumbrado al lenguaje de Trump, pero esto va más allá de toda frontera conocida. ¿Puede operar, en términos históricos, la autodeterminación de quienes viven allí? ¿Implica algún tipo de responsabilidad? Hay un viejo debate entre el autogobierno. Groenlandia tiene un gobierno, es un estado adherido, propietaria es Dinamarca. Hay momentos de tensión, ha habido debates, ha habido cuestionamientos, pero yo nunca había escuchado la anexión unilateral por parte
de Estados Unidos. Estados Unidos se constituyó ocupando el oeste y tomando las tierras de las poblaciones originales, y después tuvo una cantidad de operaciones de compra. Compró Florida a España, Luisiana a Francia, Alaska a Rusia, la mitad del territorio de México en la guerra de 1848, es decir, toda una expansión, por lo cual es una gran potencia militar casi desde su nacimiento. Ahora, en este contexto, una actitud de semejante agresividad en todos los frentes al mismo tiempo, yo diría que es una cuestión casi médica. No lo puedo entender desde el punto de vista político, que un país que tiene la responsabilidad del liderazgo y tiene el volumen y la calidad para ejercer ese liderazgo, aparezca un presidente con este mensaje. Esto es un hecho inédito. Y en términos internos, ¿no? Porque uno ya lo conoce a Donald Trump, sabe que tiene estos mensajes, es provocador, es parte de su esencia. ¿Qué sucede internamente en Estados Unidos con respecto a estas decisiones? Claro, pero esto es en el sentido en términos de apoyo popular, ¿no? Había un dato donde todos entendemos que hay una cuestión folclórica en las campañas electorales. Nosotros tenemos el nuestro, los franceses tienen el suyo, los brasileños tienen el suyo. Es muy intenso. Cuando hablo de folclore, hablo de un dato muy importante en cada una de las naciones. Pero esto ya excede esa medida. Ya plantea un dato de un poder universal donde él es el emperador y lo que él dice hay que hacerlo, ¿no? Y anuncios además estadísticos curiosísimos cuando dicen los extranjeros tienen predisposición a la violencia, al robo, a la violación, ¿no? El caso de Springfield, ¿no? En Ohio. Claro, bueno, pero son mensajes que también sigue Elon Musk diciendo que el dato de echar, hay una población, les aclaro, de 11 millones de ilegales. No hablemos de los latinos legales, que son aproximadamente 60 millones. Es la primer minoría en Estados Unidos. Son latinos legales, pero además hay 11 millones de ilegales, donde hay, obviamente, mayoría latinoamericana, pero hay hindúes, hay chinos, hay una gran mezcla. La promesa es que los van a deportar a todos. ¿Cómo se hace para deportar a 11 millones de habitantes? Además hay problemas familiares enormes, porque a diferencia de una cosa que nosotros tenemos que modificar, nosotros en la ley de ciudadanía tenemos algo que cuando yo sea senador, soy precandidato en este momento, voy a plantear su modificación, que es que los padres que tienen un hijo en la Argentina, y vimos 60.000 rusos, es el cálculo, han venido a tener sus hijos en la Argentina para llevar de esos 60, 50.000 se llevaron al bebé recién nacido y 3 pasaportes. Madre, padre e hijo. El caso ruso, por ejemplo. Rusia, por ejemplo. El caso de Rusia. Son 50.000, son 60.000 que vinieron en los últimos 2 o 3 años. Un hecho, bueno, todos nos cruzamos con, y bienvenidos sean los que se quedaron, de esos 10.000 que se han hecho argentinos, residentes y argentinos, porque han pedido la nacionalidad, bienvenidos sean. Argentina. ¿El candidato lanzó la campaña acá con nosotros, no? Sí. ¿Por qué partido? Con Feynman. Ah, con Feynman. No, con Feynman la largué en el pensé que el partido se llamaba Feynman. No. ¿Qué partido le decía? No, por PRO. Yo soy de por PRO. Claro. Espero que haya una interna, sea partidaria, sea obligatoria. ¿Mauricio? ¿Te presentás con Mauricio? Mauricio ha dicho que no es candidato. Yo lo tomo, me lo ha dicho a mí que no es candidato, así que no tengo por qué no creerle. Hay gente que dice que no hay que creerle a los políticos, pero yo no digo eso. Pero sí por la ciudad de Buenos Aires. Mirá que tenés como 40 años. ¿Cuántos son? 50 años de experiencia en política. Y ya llevo 50 años. He sobrevivido mucho, podré sobrevivir al 2025, espero. Pero a lo que iba era al cambio de la ley de nacionalidad. ¿Por qué iba esto? Para no apartarme del tema, premeditadamente me aparté, por supuesto, les agradezco. No podíamos no decir nada. Pero en Estados Unidos, y esto es un debate actual, es la división de las familias, porque hay ilegales que tienen hijos en Estados Unidos. Los hijos tienen derecho a la nacionalidad, lo que se llama el ius solis, no los padres. Ahí el procedimiento no es automático, nosotros hemos inventado esa automaticidad. Entonces lo acusan, los demócratas lo acusaban a Trump de dividir las familias, o sea que iba a mandar los padres y que iban a quedar bebés, chicos chiquitos, sin sus padres, porque esos no podían ser deportados. Y él lo ha dicho en campaña, dice, de ninguna forma, que se lleven a los hijos. Yo no propongo que se separen, pero se los tienen que llevar, porque van a ser deportados. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Se va a cumplir eso? Yo creo que no se va a cumplir. Más, la mayor tasa
de expulsiones la tiene Obama. Uno nunca imaginó que Barack Obama fuera el presidente con mayor tasa de expulsiones. La manejaban muy discretamente, se hacían de noche, nadie se enteraba, no lo publicaban en los diarios. Él no estaba orgulloso diciendo, por supuesto, que era el que más extranjeros había expulsado. Pero en este momento se puede expulsar así y con este drama familiar. Esos 11 millones quedarían, yo qué sé, 4, 5, 6 millones de chicos sin padres, sin familia, huérfanos en Estados Unidos y los padres echados. ¿Esa calamidad va a ocurrir? Yo estoy seguro que no. Ahora hay que ver en qué punto esto se ejecuta o no, pero le quita seriedad al planteo cuando uno está diciendo todo lo que se anuncia es cierto, aumento del 60% de impuestos a los productos chinos y agravado en 20% más si no se limita el... hay un fentanilo, ¿no? Que supuestamente se produce en China. Bueno, si no se limita la exportación de fentanilo, además le va a agregar a ese 60%, 20%. Son anuncios que escapan a la imaginación. Bueno, veremos qué sucede a partir del 20 de enero. Tenemos que ver lo que pasa. Bien. Ex embajador y precandidato, muchas gracias. Sí, señor. Gracias a Ahora lo voy a ustedes. presentar así, Buen año. Siempre. Muchas gracias. Bueno, hay preocupación en el sur de la Argentina por una nena que ingresó al río Limay y permanece desaparecida.